buenas tardes a todos. Hola Juanjo, ahí vemos que te sumaste, ¿cómo va? Hola a todos, buenas tardes. Les pedimos por favor a todos que silencien su micrófono. Ahí va, estaba silenciada. Ya creo que entramos todos los que estábamos en la sala de espera, así que si les parece para ceñirnos al tiempo, arrancamos. Primero, buenas tardes a todos, muchas gracias por sumarse y bienvenidos. Este diálogo está en el marco del proyecto Hábitos de Global Shapers. Yo soy Mariana, soy parte del Hub de Buenos Aires de Global Shapers y estoy en la parte de cambio climático en el proyecto Hábitos. Una breve introducción sobre nosotros, quiénes somos. Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial, somos parte de una comunidad internacional de jóvenes que trabajan conjuntamente en hubs a lo largo del mundo, hay más de 300 hubs, y lo que hacemos es diseñamos, implementamos, conectamos proyectos que tengan impacto social, ambiental, económico y político. Desde el Hub de Buenos Aires estamos desde principios de año trabajando en un proyecto que se llama Hábitos, que lo que hace es busca concientizar sobre los desafíos ambientales de hoy en día y promover cambios en nuestros hábitos individuales, ya sea concientizando o modificándolo. Nosotros ya trabajamos en los ejes de cambio climático, residuos y energía. Esta actividad puntualmente lo que hace es inicia el eje de transporte, donde vamos a empezar a hablar un poco sobre la movilidad del futuro. ¿Por qué hablamos de esto? El transporte tiene un rol importantísimo en el cambio climático. Aquellos que sepan un poco más de números saben que el 23% de las emisiones totales de dióxido de carbono están relacionadas a energía, vienen del transporte. Y en particular nosotros somos el Hub de Buenos Aires y abordamos la movilidad urbana porque tiene asociado un sinfín de oportunidades, pero también desafíos. En Argentina el 90% de la población vive en ciudades, y sabemos que somos todos altamente dependientes del transporte, y el acceso al transporte es muy importante para el bienestar de todos nosotros y nuestro desarrollo. Pero a su vez, el transporte es altamente dependiente en combustibles fósiles. Por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, 1/3 de las emisiones que generamos vienen del transporte. Entonces, el uso del combustible impacta no solo a nivel de cambio climático en general, sino también en problemas de la salud, calidad del aire, contaminación sonora, visual. Entonces, en base a eso nos preguntamos, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro que hay en materia de movilidad sustentable? Hablar de estos temas sin hablar de la pandemia es imposible, así que en este sentido también nos preguntamos cómo impactó al COVID al transporte. Celebramos noticias que aparecen en los diarios sobre un número enorme de adopción de bicicletas en las ciudades, pero a su vez sabemos que el transporte público suele estar aglomerado y que necesitamos distanciamiento social. Entonces también nos preguntamos, ¿se modificaron los planes? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué manera? ¿Cómo impacta la tecnología dentro de esto? De estas y algunas cosas más vamos a hablar ahora con un panel de expertos, que le voy a pasar la palabra a Héctor para que presente a nuestros oradores y empecemos el encuentro. Gracias. Maru, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas. Muy agradecido que se sumen. Mi nombre es Héctor Natera, soy ingeniero mecánico, especialista en energía. Por tanto, este es un tema el cual, digamos, me parece totalmente transversal e importante. Cuando hablamos de transporte, hablamos, por lo tanto, de energía y a su vez de cambio climático. No puedo hablar de un tema sin hablar del otro. Y les voy a contar un poquito sobre, digamos, cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Cada orador va a tener aproximadamente 15 minutos para exponer. Una vez terminen los oradores, es decir, los 3 oradores, se va a abrir un espacio para preguntas. Por lo tanto, les pedimos que vayan anotando todas sus consultas en el chat y al final abrimos el espacio de preguntas y respuestas. Por otro lado, les contamos que este encuentro se va a estar grabando y el diálogo lo subiremos luego a nuestra cuenta de YouTube de Global Shapers. Ahora sí, aprovecho para presentar a nuestros invitados y antes que nada, les quería agradecer muchísimo por sumarse, tanto a Flor como a Juanjo y a Arturo, y les cuento un poquito quién es cada uno para que entiendan la importancia de nuestro panel. Estamos muy conformes con esto. Entonces, aprovecho de introducirlos. Primero tenemos a Juan José Méndez, es licenciado de Economía de la UCA, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires,
con experiencia previa como emprendedor. En 2010 empezó a trabajar en el sector público, primero como asesor de comunicación y asuntos públicos, luego como jefe de gabinete de tránsito y transporte durante la gestión de Guillermo Dietrich, como parte del equipo que implementó el plan de movilidad sustentable. Recibió el premio Sustainable Transport Award en 2014. Los objetivos principales de este plan son fomentar el uso del transporte público, promover la movilidad saludable y reducir los incidentes viales a través de la infraestructura, la tecnología, la educación y la participación ciudadana. Está en representación de la ciudad. Juanjo es director de la Agencia Metropolitana de Transporte, cuya misión es desarrollar políticas públicas en conjunto con el gobierno nacional y provincial para mejorar la movilidad en el área metropolitana de Buenos Aires. Así que tenemos un lindo panel. Luego tenemos a Florencia Rodríguez Durón, quien es especialista en movilidad urbana sostenible, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, magíster en economía urbana por la Universidad de Itela y magíster de transporte y planificación urbana por la Bartlett School of Planning University en Londres. Se ha desempeñado profesionalmente tanto en el sector público a nivel nacional como en consultorías del sector privado, coordinando proyectos y asesorando empresas y gobiernos en materias de movilidad en Argentina y otros países de Latam. Es docente de posgrado de la ITELA y miembro del Consejo de Administración de la Fundación Metropolitana. Y luego, por último, y no menos importante, tenemos a Arturo Simone, de Auto. Arturo es licenciado en Administración de Empresas de la UCA y tiene un MBA en la Universidad del CEMAR. Es emprendedor de Endeavor, se desempeñó como Head of Lending para el banco HSBC en Argentina y luego como vicepresidente de la misma entidad en Nueva York. Luego trabajó en Toyota CFA, donde ocupó cargos como responsable de la gerencia comercial, ventas y marketing. Luego se embarcó en el mundo emprendedor y fundó RDA Renting, y recientemente Auto Argentina, una compañía de car sharing que les puedo dar fe que es una excelente empresa, un excelente emprendimiento, de hecho lo utilizo muchísimo. Así que como verán, tenemos un panel excelente, un panel de expertos, y sin demorar, primero queremos darle la palabra a Juanjo Méndez, secretario de Transporte de la ciudad, quien profundizará un poco sobre cómo aborda la ciudad el desafío de esta transición hacia un transporte más sostenible. Y bueno, Juanjo, te paso la palabra, vamos a estar avisándote un poco cuando se cumple el tiempo. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Mariana, también. Gracias a todos y a todas presentes esta tarde acá. Y, por supuesto, también a Florencia y Arturo, compañeros del panel. Si les parece, voy a compartir una presentación. Voy a necesitar que me habiliten. Si pueden, así comparto. Básicamente, y arranco mientras puedo empezar a compartirla, un poco lo que voy a contarles es, ahí está, desde dónde veníamos y cómo el impacto de la pandemia nos obliga a profundizar alguna de las políticas públicas o cambiar alguno de los planes. Bueno, como bien saben, nosotros, y de esto hablamos mucho en los últimos años en la ciudad de Buenos Aires, tenemos un plan de movilidad sustentable que empezamos a implementar en el año 2009, ya tiene más de una década, que tenía 3 ejes, donde uno de los ejes principales era priorizar el transporte público. Nos escucharon hablar horas y horas, primero cuando implementamos los carriles exclusivos, las avenidas que eran de mano única las convertimos en doble mano para llevar el transporte público masivo a las avenidas y sacarlo de las calles internas de los barrios, y así reducir contaminación, mejorar la velocidad comercial, el nivel de servicio. Después el paso que le siguió fue el Metrobús, empezó por Juan B. Justo y terminamos en una red que hoy tiene más de 60 kilómetros por toda la ciudad y que antes de la pandemia, ¿no?, cuando teníamos los picos de demanda, estaba en 1.400.000 pasajeros por día. También impulsamos e introducimos en la ciudad de Buenos Aires la movilidad activa, que era algo que hasta ese momento hubo muy pocos intentos y muy tímidos. A partir del año 2010 empezamos a implementar infraestructura para ciclistas, y es también un poco lo que hoy ya conocen, 250 kilómetros de ciclovías protegidas, una de las redes de ciclovías segregadas más grandes de las que hay en el mundo. Eso lo acompañamos también con
la recuperación de los espacios peatonales y la regeneración de áreas de barrios enteros, como en el caso del microcentro, convirtiéndolo en un área amigable para los peatones y logrando una reducción significativa de la contaminación sonora y de gases. Y después también proyectos que estaban más relacionados con cerrar la brecha de infraestructura que arrastrábamos desde el siglo XX, como el Paseo del Bajo, la eliminación de barreras con la construcción de pasos a distinto nivel, con el completamiento de la autopista Ilia, los viaductos, una serie de obras de infraestructura de gran envergadura que nos permitió ir achicando la brecha de infraestructura que tenía la ciudad de Buenos Aires. Siempre ya con la mirada del siglo XXI, ¿no? El Paseo del Bajo fue un ejemplo de eso. Desde la década del 60 que veníamos discutiendo que había que resolver la conectividad transversal norte-sur con una autopista. Se habló siempre de una autopista, en primer lugar, pensada para los autos, y en el siglo XXI, cuando nos tocó resolver ese desafío, pensamos directamente en una infraestructura para camiones y vehículos de pasajeros, que era donde estaba efectivamente el problema, en la zona, en el centro de la ciudad y en el eje transversal, y acompañar eso además con mejorar la calidad del espacio público, sumando espacios verdes, sumando áreas recreativas que en el centro de la ciudad había muy pocas. Y los resultados la verdad que están a la vista y acompañan ese cambio de visión a la hora de resolver un problema. La pandemia un poco nos cambió todo, nos cambió el tablero del juego. O sea, como decían en Mafalda, cuando sabíamos todas las respuestas, vino alguien y nos cambió las preguntas. Generó dos situaciones que son críticas. La primera es la crisis del transporte público por el temor al contagio, la crisis en realidad que se genera en la vida en la alta densidad. Nosotros estábamos acostumbrados y de hecho promovimos por la sustentabilidad que eso genera la alta densidad urbana, la alta densidad en el transporte masivo, la alta densidad en áreas comerciales, en áreas de trabajo. Bueno, la pandemia puso en crisis la alta densidad como un concepto globalmente, y eso se reflejó en el transporte público, que se encuentra hoy bastante limitado. Hoy es un entorno seguro, pero tiene restricciones a quienes pueden utilizarlo, y está muy subutilizado. Y la segunda crisis es esta tendencia que le llamamos suburbanización, esta idea que se generó o sensación en muchos vecinos y vecinas de la ciudad de que tal vez estaba mejor vivir en las afueras, con más espacio, con menos aglomeramiento de gente, porque todos nos tocó que de repente por la pandemia nos teníamos que quedar en casa, y antes nuestra casa nos alcanzaba, nos sentíamos cómodos en el departamento en el que estábamos viviendo, pero cuando empezamos a estar 24 horas todos los días ahí adentro, quizás teníamos esa sensación de nos falta más espacio. Y sobre estos dos elementos voy a hablar. La crisis del transporte público, estos son los niveles de ocupación que tienen actualmente los colectivos, el subte, y los trenes suburbanos y el subte, 32, 16 y 8%, es realmente muy bajo. Esto es una encuesta de McKinsey de mayo de este año, donde se le preguntó a 8.000 personas en 7 países dónde se sentirían más seguros, y los modos individuales cobraron muchísima relevancia respecto incluso de aquellos modos individuales pero compartidos, la micromovilidad, ¿no? La bici compartida o los monopatines compartidos son muy poco seguros, al igual que el transporte público, que los taxis, que el car sharing, y sin embargo el automóvil particular tiene un 81% y la bicicleta o la caminata un 55%. Y a partir de eso fue que dijimos, tenemos que empezar a impulsar la movilidad activa y a potenciarla con la poca capacidad que enfrentamos en el corto plazo en el transporte público. Primero sumamos las bicis en el subte, algo que hasta este momento no habíamos hecho. Hace poco vieron que terminamos la semana pasada, el viernes de la semana pasada, las primeras ciclovías en avenidas, 17 kilómetros en toda Avenida Córdoba y en toda Avenida Corrientes, un solo sentido de circulación, ciclovías de alta capacidad, que además aprovechando la coordinación semafórica de estos corredores, es también de alta velocidad, no para correr una carrera, pero digo, uno cuando las recorre, si tuvieron la oportunidad, pueden llegar a recorrer tramos de hasta 10 cuadras
sin tener que frenar por un semáforo, lo cual mejora la velocidad de circulación de los ciclistas en ejes de alta densidad como son Almagro, Palermo, Villa Crespo, alta densidad residencial, y la alta densidad de oficinas en el centro, y en el medio además alta densidad de educativa con centros universitarios en el entorno de Facultad de Medicina, Ciencias Económicas, de la Universidad de Palermo, o sea, conectando un montón de atractores de viajes. O sea que esta política realmente era una política que en la ciudad comenzó hace 10 años, pero nos vimos en la oportunidad de acelerarla y de dar un salto también en la calidad de la infraestructura, llegando a las avenidas, que hasta ahora era un concepto que incluso nosotros resistíamos desde la política pública. Resistíamos porque habíamos dicho, conectemos toda la ciudad a través de calles secundarias, y en la medida que vaya creciendo la densidad de los ciclistas, evaluamos dar el salto a las avenidas. No era algo previsto para este año, vimos la oportunidad que nos daba la pandemia, y empezamos a implementar en estas 2 avenidas. Y es un proyecto que tenemos en estudio de seguir completando con otras avenidas de la ciudad. Son las que se ven acá marcadas en fucsia, las venimos estudiando, incluyendo la 9 de julio, incluyendo Entre Ríos en ejes transversales, Independencia, San Juan, bueno, más avenidas de la ciudad para seguir conectando. Lo mismo hicimos con el transporte público, o sea, empezamos a trabajar en medidas de seguridad para garantizar que aquellos usuarios que hoy pueden utilizarlo, que está limitado a los trabajadores y a las trabajadoras esenciales, que al principio eran unas categorías muy restringidas, hemos ido incorporando más categorías con el paso del tiempo, y la expectativa es que en la medida que los indicadores pandémicos evolucionen y los especialistas médicos nos acompañen, ir como modificando las restricciones que hoy tiene el transporte público y empezando a incorporar gradualmente más pasajeros. Es algo que venimos trabajando técnicamente y que en las próximas semanas o meses debería ir evolucionando. Obviamente también la incorporación de tecnología, porque con una oferta más limitada, el saber cuándo la disponibilidad del transporte público y en qué momento se vuelve súper importante, y también el empezar a explorar algo que más adelante va a presentar Arturo, nuevas alternativas de movilidad que también pueden agregar un viaje seguro y tan necesario en este momento. Y sobre la suburbanización, esta sensación que expliqué, que nos empezó a pasar a todos cuando nos encontrábamos mucho tiempo en casa, es algo que está pasando en todo el mundo. Está pasando acá en Buenos Aires, pero vimos ejemplos en Sudáfrica, en el Reino Unido, en Estados Unidos, y tiene una trampa, porque podemos tener la necesidad de que sí, estaría bueno vivir afuera y quiero ver si me voy a vivir afuera, pero la verdad que tiene un montón de limitaciones económicas que a la mayoría nos costaría poder dar ese salto. Y además tiene una segunda trampa. Si esa tendencia se convirtiese en una realidad y se confirma efectivamente con una migración hacia zonas suburbanas de baja densidad, finalmente el impacto ambiental de esta decisión sería muy alto, y es algo que no podemos permitirnos. Y entonces ahí fue que dijimos cómo podemos desde la ciudad acompañar esta sensación, esta necesidad de mayor espacio. Y lo que empezamos a hacer es algo que ya veníamos recorriendo, el pensar dinámicamente cómo utilizamos la capacidad de la vialidad que tiene la ciudad, porque no todo el día esa vialidad está verdaderamente ocupada. Y entonces, primero empezamos con los cortes recreativos, cuando tuvimos aquella foto de los corredores, y dijimos, che, acá hay una oportunidad para ampliar capacidad, cortando avenidas o calles en entornos de parques, para generar más espacio para toda la gente que necesita hacer actividades recreativas. Después hicimos lo mismo con la vuelta al funcionamiento de las ferias. Las ferias antes miraban hacia las veredas, pero ¿qué pasaba? Sobre las veredas estaban los vecinos o vecinas que tenían que ir a los comercios propios frentistas, más los que iban a los de la feria, no íbamos a poder garantizar el distanciamiento social, y le invertimos, cortamos la circulación en la calle y volcamos el funcionamiento de la feria hacia la calle. Esto es algo que también lo repetimos en distintos barrios, también de alta densidad comercial. Este es un ejemplo de Liniers, toda la zona comercial de Liniers, cortamos las calles todos los días para que los vecinos, o sea, en las veredas se hagan las colas de los comercios y se pueda caminar por las calles y transitar con seguridad. Después también para el disfrute y para la recuperación de ciertas actividades comerciales, ya llevamos intervenidos más de 100.000 metros cuadrados
para generar espacios para que los restaurantes y los bares saquen sus mesas y sillas a las calles, pero también los vecinos encuentren ahí como un patio más para poder salir a jugar con los chicos y las chicas, para poder reencontrarse con amigos o familiares y hacerlo de manera segura. O sea que lo que pusimos fue a disposición de los vecinos todo el espacio público, que también en los últimos años habíamos trabajado muchísimo para elevar el nivel de calidad, sumando nuevas áreas para poder garantizar que esa sensación de necesito espacio, todos en cada uno de los barrios de la ciudad pueda encontrar una respuesta a eso. Y la verdad que nos ha dado muy buenos resultados y estamos viendo que en cada barrio cada vez más nos piden, bueno, ¿y por qué no cortan tal calle y tal otra? Y no sé, podría hablarles también sobre el crecimiento del ciclismo urbano. Digo, hoy en promedio en las ciclovías la bici es el único modo de transporte que está moviendo más pasajeros de los que movía antes de la pandemia. El crecimiento del uso de la bici en red de ciclovías es de un 30%. En algunos corredores, como el Corredor Norte, llega al 130%. Y a los 15 días de los primeros tramos que implementamos en Córdoba y Corrientes, en Córdoba ya registrábamos un crecimiento del 45% en la cantidad de ciclistas que estaban usando la avenida, y el dato más alentador, que antes de la intervención, solo el 8% de las ciclistas que utilizaban la avenida Córdoba eran mujeres. En las primeras semanas de la implementación ya estábamos en un 25% de mujeres, que eso es otro de los elementos que agrega cada vez que sumamos infraestructura. Mejora la equidad de la experiencia y el acceso a esa infraestructura, y vemos cómo aumenta la cantidad de mujeres y también cómo aumenta la cantidad de familias con niños utilizando la bici para moverse en la ciudad. Lo que sí estamos aprendiendo de todo este proceso es que sin lugar a dudas, y es una definición que hemos tomado desde todo el equipo de transporte y movilidad de la ciudad, es que la salida de la pandemia no puede implicar mayores costos ambientales. Para nada. En esta tendencia a la suburbanización, en esta tendencia hacia la movilidad individual, nosotros tenemos que orientar recursos y orientar a la población hacia una salida más sostenible, hacia una vida y convivencia en el espacio público, para decir, bueno, la verdad que seguir viviendo en la ciudad vale la pena, y hacia modos de movilidad activa, caminatas, el uso de la bici, en vez de volcarnos hacia el auto. Primero, porque el auto económicamente para muchos es una barrera de ingreso, y segundo, porque incluso para aquellos que pueden, tratar de orientarlos hacia modos sostenibles y activos, acompañando con infraestructura y con políticas públicas. Así que para nosotros esto es una oportunidad más para construir una ciudad más sustentable y resiliente. Y es el foco que estamos poniendo en esta transición hacia la nueva normalidad, donde realmente creemos que la ciudad de Buenos Aires, después de todo esto, es un gran aprendizaje y puede salir mucho mejor de lo que ingresó, acelerar muchos procesos que ya venían dándose y otros que no habíamos empezado, impulsarlos y ponerlos en la agenda. Vemos que la ciudadanía está dando respuesta y la verdad que estamos muy conformes y comprometidos con ese proceso. Muchísimas gracias. Juanjo, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que me dejaste sorprendido con algunos datos, seguro a todos, ¿no? Unos datos que tiraste. Coincido muchísimo con que la pandemia vino a patear el tablero sin piedad y ahora tenemos que adaptarnos y por ahí cambiar mucho más rápido de lo que estábamos haciendo. Muy interesante tu participación, te agradezco mucho. Así que bueno, ya tenemos una visión de las acciones que está tomando y que está fomentando la ciudad en materia de movilidad más sustentable. Y ahora nos preguntamos, ¿cuáles son entonces las tendencias de movilidad sustentable a nivel global para la pospandemia? Y para eso vamos a conversar un poco con Florencia Rodríguez Turón. Así que nada, Florencia, te paso la palabra. ¿Estás por allí? Muchas gracias, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, chicos, por la invitación. Gracias a todos los que están ahí escuchando, a Juanjo, a Arturo. Les voy a compartir también una pequeña presentación. A ver, cuéntenme si la ven. ¿La ven ahí? Sí. Perfecto. Les voy a dar full screen. Ahí va. Bueno, a ver, les quería
contar algunas cositas que estoy pensando últimamente, obviamente muy filtrado por el tema de la pandemia, que es lo que nos tiene a todos con las neuronas muy en funcionamiento. Pensar, ustedes hablan de una transición sostenible hacia una movilidad sostenible, sin duda, como decía Juanjo, la pandemia nos da una serie de desafíos extra a los que ya teníamos prepandemia, que eran un montón, pero también nos da algunas oportunidades. Entonces, quiero tirar algunas ideas así sobre la mesa y después en preguntas charlamos lo que quieran profundizar. En principio, hablar de cuáles fueron los impactos, pensar algunas tendencias a futuro y hablar de estas oportunidades que entiendo que puede haber si las usamos bien. Lo primero es que, como ya bien dijo Juanjo, la movilidad digamos, estos son datos regionales, ¿no? Todos datos de Latam, porque supuse que Juanjo iba a hablar de Buenos Aires, así que traigo un poquito la mirada más regional. Eh, en el inicio de la pandemia, con las cuarentenas y demás, la movilidad general bajó estrepitosamente, ¿no? Lo que uno empieza a ver con el correr de los meses es que se recupera, pero no ha llegado en ninguna ciudad a los niveles pre-pandemia, ¿sí? Esto es un dato, digamos, yo creo que en el futuro habrá que ver si alguna vez se recupera esa movilidad, ¿no? Y lo que tenemos que pensar nosotros como planificadores es qué movilidad queremos que se recupere y qué movilidad no queremos que se recupere. Y ahora les cuento un poquito ¿por qué? Por ejemplo, lo que uno ve cuando mira los datos por modo transporte, modo medio de transporte es lo mismo, lo que ve es un dato que, como decía Juanjo, es bastante alarmante, es ese vuelco a la movilidad individual, que si ustedes están mirando el tema de cambio climático saben que no es la mejor opción. Los valores, BKR es vehículo kilómetro recorrido, o sea, la cantidad de kilómetros recorridos en vehículo particular, en automóvil, se recuperaron mucho más rápido, como ven en este gráfico, que los viajes en transporte público, ¿sí? Como ven ahí, los viajes en transporte público se desplomaron totalmente. En Buenos Aires tuvieron en el inicio los del subte y los colectivos bajas del 80-90%. Esto es sin precedentes, digamos. Y las recuperaciones son más tímidas, ¿no? Cuando uno mira los valores de automóvil, ve que si bien no han llegado a los niveles prepandemia, están ahí casi, ¿no? Están como recuperándose mucho más rápido que los niveles de transporte público que todavía siguen bastante rezagados, ¿no? Esto obviamente porque la gente está viajando menos, porque todavía no se sabe del todo cuán seguro es viajar en transporte público, entonces la mayoría de las ciudades tienen limitaciones, como tenemos nosotros, por ejemplo, para que viajen solo los esenciales. Y esto es un problema de sustentabilidad gigantesco, porque, como decía Juanjo, no hay, digamos, hay consenso total sobre que el transporte público es más sustentable que el transporte particular, y es imposible mover a la cantidad de gente que se mueve por un área metropolitana de esta envergadura, como la de Buenos Aires, por ejemplo, en autos particulares, ¿no? Así que esto es el primer dato que llama la atención. Esto lo trajo Juanjo, me lo spoileó, así que no lo voy a retomar, simplemente que hay digamos, un gran miedo, digamos, de la ciudadanía respecto del transporte público, y agrego la micromovilidad, todos los sistemas compartidos están hoy en una crisis fabulosa, digo, desde los autos compartidos, ya contará un poco más Arturo, pero empresas como Uber, por ejemplo, cuyos viajes se han desplomado totalmente, las empresas de bicis compartidas, de scooters compartidos, digo, todo lo que es la movilidad compartida, que era como la gran promesa, ¿no? de la última década quizás, está un poco puesta en tela de juicio. Y por otro lado, vemos un montón de cambios en la oferta de transporte, digamos, viabilizados porque hay cambios en la demanda, la gente viaja menos porque no quiere contagiarse este virus, pero también hay cambios en la demanda porque empiezan a pasar cosas digamos, en por qué la gente
tiene que viajar o no tiene que viajar, digamos. Uno tiene una oferta de transporte que responde a una demanda X, ¿sí? Hay una demanda de transporte que es imposible digamos, de evitar, ¿no? Yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir al hospital, tengo que ir a, qué sé yo, a la universidad, lo que fuere. Hay viajes que tengo que hacer y que está bien que yo haga. A mí no me gustan esos, como esa cosa de, bueno, nadie más se mueve en las ciudades, entonces no generamos huella de carbono. Bueno, también hay un montón de necesidades sociales, de oportunidades urbanas a las que tenemos que acceder y un montón de cosas que tenemos que hacer en las ciudades y es que está bueno que las hagamos, ¿no? Pero, sin duda, esta pandemia fue un experimento impresionante de cómo podemos modificar nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, el boom espectacular que tuvo el e-commerce es digamos, señal de ello, y yo creo que eso sí llegó para quedarse. El teletrabajo, probablemente no sea la forma más feliz de teletrabajar la que estamos viviendo ahora, ¿no? Con un teletrabajo forzado y masivo y sin demasiada preparación, pero quizás muchas empresas que tenían, decían, bueno, es demasiado costo pasar a una modalidad de teletrabajo y qué sé yo, ahora lo tuvieron que hacer forzadamente y probablemente mucho de eso quede y vayamos a modalidades más híbridas, ¿no? Pero bueno, acá hay la educación a distancia, los trámites online, digamos, todo ese paquete de cosas que nos pueden evitar viajes en el futuro y que está bueno que los evite. Por ejemplo, si hoy se habilitó un trámite que antes que tenía que hacer presencialmente, no creo que alguien disfrute de ir al microcentro a hacer un trámite. Entonces, si lo puedo resolver vía la computadora, genial. Eso aceleró un proceso de digitalización que me parece que es muy válido. Y probablemente la demanda de transporte sea menor post pandemia, por tanto la presión sobre los sistemas de transporte sea menor. Y eso es una buena noticia, ¿no? Y como decía Juanjo, tenemos que empezar un poco qué tipo de... La movilidad, digamos, es imposible de pensar aislada del tipo de ciudad, ¿sí? O sea, en una ciudad muy dispersa, los sistemas de transporte público no son adecuados porque necesitan concentración espaciotemporal, digamos, ¿no? Necesitan mucha gente yendo al mismo lugar para que la capacidad que uno pone en un sistema de transporte masivo se justifique, ¿no? Entonces, yo vengo viendo esto ustedes tendrán muchos amigos que se han ido a los suburbios, que los alquileres de casas de fin de semana están totalmente explotados y demás. Eso para las personas que pueden elegir su localización, ¿no? Que son un porcentaje muy minoritario del grueso de la población del AMBA que no, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, pero podemos hablar de cualquier ciudad, que, digamos, no es que de la noche a la mañana puede relocalizarse o tomar otras decisiones sobre su residencia, pero es posible que alguna cosita de más suburbanización pueda haber. Y también tenemos la versión completamente opuesta, que es, no sé si han escuchado hablar, probablemente sí, de la ciudad de los 15 minutos, del Plan de París y demás, que tiene que ver con que desde mi residencia yo puedo acceder en 15 minutos en bici o caminando a el trabajo, el comercio, algún lugar de divertimento, digamos, que pueda resolver mis actividades cotidianas en un radio cercano a mi domicilio y que eso me evite que yo tenga que viajar demasiado lejos. Entonces, yo acá lo único que hago, como verán, son preguntas, porque futurología todavía no hago. Hay que ver hacia dónde va la tendencia, ¿no? Va a ir hacia la ciudad compacta que tiene digamos, su minuto de fama y los 15 minutos y demás, o va a ir hacia la ciudad dispersa, más suburbanización, más espacio verde. Bueno, entonces eso es lo que yo te digo, cuando se cambian, eso es lo que iba a decir mi Ariti. Tiene un micrófono Vos que sale. haces un salto de categoría. No importa. Son tendencias que para mí están en tensión hoy y realmente no estamos seguros hacia dónde vamos a ir o si va a haber alguna podría ser algo híbrido, ¿no? Una suburbanización digamos, en el periurbano o en el caso del AMBA en el tercer cordón o en el segundo cordón, y
una cuestión de más revalorización de lo local en el centro de la ciudad, digo, se pueden dar tendencias híbridas. Eso hay que mirarlo bien de cerca porque realmente ir a una ciudad más dispersa, sabemos la cantidad de problemas que lleva. En segundo lugar, y un poco en relación a eso de la dispersión o no, vamos a ir a una ciudad más inclusiva, digamos, porque hacer una ciudad compacta a veces es sinónimo de hacer una ciudad más cara, ¿no? Cuando digamos, es más caro vivir en la ciudad de Buenos Aires, que es compacto, que tiene muchos servicios, etcétera, etcétera, que vivir digamos, en el último cordón, donde el suelo es más barato y más accesible. Entonces, creo que hay para plantearnos un modelo de transporte futuro, tenemos que plantearnos un modelo de ciudad. Y un modelo de ciudad, el que yo quiero por lo menos, es un modelo de ciudad inclusiva, ¿no? Que en la ciudad compacta se pueda albergar a personas de distinto nivel socioeconómico, que el suelo que tengamos políticas de asequibilidad del suelo y de asequibilidad de la vivienda, porque si no vamos a seguir yendo a una ciudad no solo dispersa, sino más fragmentada, ¿no? Ahí tienen una foto de las últimas tomas, ¿no? que estuvimos escuchando en el AMBA. Bueno, eso también es producto de que no hay políticas de suelo asequible, ¿no? Entonces, sin duda, ciudad y movilidad van de la mano, y para pensar la pospandemia tenemos que pensar cosas que ya venimos viendo hace largo tiempo, pero mi sensación es que si no hay política pública que intervenga, como decía Juanjo, la tendencia puede irse hacia una ciudad cada vez menos sostenible, ¿no? Y después cosas más genéricas, digamos, ¿no? ¿Cómo van a quedar las ciudades para responder a la pospandemia? Porque esto es digamos, un golpazo en un montón de sentidos. ¿Y cómo van a quedar preparadas para enfrentar los desafíos que se vienen, digamos, que se venían antes de la pandemia? Que es 1, la electrificación; 2, la movilidad compartida, como decía antes; y 3, la automatización vehicular, que parece un delirio, que va a venir en 150 años, pero la realidad es que va a venir más rápido de lo que uno cree, y mucho de esto, sobre todo la automatización, tendería, digamos, no viene encauzado a enfatizar, digamos, esa tendencia hacia la movilidad individual, ¿sí? Entonces, acá es un prospect de McKinsey, digamos, de a dónde va a ir la movilidad en la próxima década, y si ustedes ven, para Sudamérica, ya se están pensando en sistemas automatizados, o AVs, automated en inglés, que empiecen a operar en las redes de transporte existentes, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a ser autos particulares como se supone que va a ser en Norteamérica, porque no hay, digamos, concentración humana que banque transporte público? ¿O vamos a ir a sistemas compartidos, de autos compartidos, de shuttles, de pequeños buses, digamos? Y estas tres digamos, revoluciones que se llaman ahora de la movilidad del siglo XXI y demás, que van a venir en los próximos años, mi sensación es que si estábamos mal preparados el año pasado, hoy estamos bastante peor, porque la pandemia nos va a dejar ciudades con presupuestos muy limitados para encauzar, digamos, a través de la política pública, la movilidad hacia el lugar de sustentabilidad que todos queremos, ¿no? Y en ese sentido también nos deberíamos preguntar cuál va a ser como el clima institucional que va el modelo de gobernanza, digamos, que va a hacer esa transición. ¿Qué tipo de instituciones nos van a quedar? ¿Nos va a quedar un Estado más fortalecido? Tal vez sí. ¿Nos va a quedar un Estado más debilitado? ¿Cuál va a ser la capacidad de planificación, de gestión de las ciudades, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos regionales, si es que los hay en algún momento? ¿Cómo van a hacer para sobrellevar el impacto económico fenomenal que va a tener la pandemia, y un desgaste, digamos, de la política pública muy, muy fuerte por el enfoque sanitario, ¿no? Después el tema de la integración es vital, ¿no? ¿Cómo va a ser la relación entre instituciones y territorio? Pongo ahí, ¿no? Hoy tenemos
una atomización de jurisdicciones, en el área metropolitana, por ejemplo, que todavía, si bien hubo algunos atisbos, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, de mucha coordinación de política pública, eso va a continuar, no va a continuar, vamos a ir a un modelo mucho más, digamos, a nivel global lo que uno ve son modelos digamos, de gobernanza bastante poco globales, ¿no? De todos los estados haciendo cada uno lo que puede. Bueno, nosotros vamos a reproducir eso a nivel nacional o no, vamos a ir hacia más integración de las políticas, porque realmente sin integración de las políticas en áreas metropolitanas es imposible lograr digamos, transiciones sustentables de la movilidad, del territorio o de absolutamente nada, ¿no? Y por otro lado, el tema de la participación. Bueno, ¿cuál va a ser el modelo decisional que prime? ¿Vamos a ir a una cosa más top-down, a una, digamos, de descentralización de las decisiones? A mí la pandemia en ese sentido me parece que, perdón, suena un poco rimbombante la expresión quizás, pero estamos ante una especie de clivaje, ¿no?, civilizatorio. Bueno, esto va a marcar cómo van a salir las instituciones, cómo va a salir la sociedad de acá a, digamos, largos años que nos vamos a tener que arremangar y recuperar de todo lo que está ocurriendo. Así que son preguntas que me parece que hay que hacerse, porque también esta pandemia nos da oportunidades, ¿no? La primera es el espacio para experimentar. Estas son imágenes de un concurso del BID que hizo, que se llama Volver a la calle. Mírenlo, van unas ideas muy divertidas de cómo usar el espacio público. Digamos, esto un poco siguiendo lo que decía Juanjo de volver a la calle, ¿no? Tenemos que volver a la calle, porque si no la ciudad no tiene mucho que ofrecer, digamos, si no hay espacio público para ocupar. Y sin duda hay cantidad de intervenciones en cantidad de ciudades del mundo de tipo pop-up, digamos, viviendas que se han hecho con un poquito de pintura y nada más, rápido, para solucionar la movilidad en el ahora. Y me parece que estamos en un momento en el que hay lugar para la experimentación, ¿no? Que cosas que en otro momento parecían descabelladas, hoy, bueno, puede pasar, digamos, ¿no? Y sin duda hacia el futuro, el gran desafío va a ser, bueno, ¿cómo hacemos de esas intervenciones temporarias algo más permanente, ¿no? Después, y con esto creo que cierro con lo siguiente, la apertura para formar nuevos hábitos. Hay gente que, digamos, estamos en cambiar hábitos es lo más difícil, o sea, cuando uno habla del cambio modal, de ir del transporte individual al transporte público, y del transporte público hacia modos activos que son más sustentables, requiere un cambio cultural muy fuerte. O sea, es muy difícil cambiar de hábitos, es por sesgos cognitivos, está estudiadísimo esto. Y este momento que nos pone en una situación rarísima en la que todos estamos haciendo cosas distintas, sin duda es un momento para los tipos que agarraron por primera vez una bicicleta, que se compraron un scooter eléctrico. Bueno, ¿cómo hacer que en vez de tener una mala experiencia, tengan una buena experiencia? Y después de la pandemia no quieran volver a subirse al auto. Sigan en su scooter, sigan en su bici, y quizás bajen del transporte público y aligeren un poquito la demanda, ¿no? Esto es muy difícil de hacer, cambiar hábitos es muy difícil de hacer, y en este momento tenemos una oportunidad de oro para aprovechar esos cambios de hábitos que se están dando por un mal motivo, digamos. Y por último, el tema de la velocidad de los cambios, que es impensada. O sea, Juanjo lo sabrá muy bien, digamos, para hacer una ciclovía, la cantidad de cuestiones que hay que hacer, sobre todo en una sociedad democrática como la nuestra, donde hay controles, donde hay, digamos, se tiene que buscar consensos sociales y demás. Hoy, la verdad es que se está haciendo mucha intervención tipo urbanismo táctico, lo que fuere, pero con una velocidad espectacular. Y yo creo que más allá de las soluciones así más micro, más que son fáciles después de sacar, también es momento para empezar a instalar temas en agenda que representen cambios de fondo. Por ejemplo, el rediseño de la red de transporte del área metropolitana, que es un problema más viejo que la humedad, que es muy difícil de abarcar porque es un problema gigantesco,
pero me parece que este es un buen momento donde tenemos muy poca plata, estamos destinando muchos recursos a sostener el sistema de transporte. Bueno, empezar a afinar el lápiz, ¿no? Y empezar a ver las líneas que tenemos son las que debemos tener, cómo empezamos a mejorar la integración del sistema de transporte para que sea más eficiente. Digo, me parece que no solo es cuestión de aprovechar el momento para hacer cambios así más tácticos, sino para ir a fondo sobre una agenda que es muy vieja, pero que le faltó momentum siempre, y hoy me parece que puede andar. Como esto, hay un montón de cosas de fondo, como por ejemplo el escalonamiento de los horarios de viaje, otros temas que son muy difíciles de plantear, pero que en este momento me parece que tenemos una oportunidad espectacular para hacerlo. Así que creo que me pasé, perdón, pero bueno, después la seguimos en las preguntas. Florencia, muchísimas gracias por tu participación. Muy interesantes todas las preguntas que vienes a poner sobre la mesa, ¿no? Y también parece muy interesante que, bueno, gracias al COVID estamos en un momento ideal para experimentar, ¿no? Para empezar a experimentar cómo cambiar nuestros hábitos de consumo, de movilidad, de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, como todo desafío, y especialmente en tiempos de crisis, es a través de las mentes innovadoras y el pensamiento fuera de la caja, donde se generan las soluciones más adecuadas y rápidas y técnicas y económicamente viables, ¿no? Vamos a hablar un poco con Arturo Simone, quien nos va a hablar sobre la propuesta innovadora de Auto, tendencias y desafíos de este modelo de negocio. Así que, Arturo, muchísimas gracias, te paso la palabra. Dale, bueno, muchas gracias Héctor, bueno, muchas gracias a todos los chicos de Global Shaping, Juanjo, Florencia, así que creo que varias cosas estuvieron diciendo sobre movilidad, así que sí, muy apasionado y muy entusiasmado para poder charlar un poco con todos. Bueno, vamos a meternos, y para romper un poco el hielo, a ver cuál es el desafío que vemos en estos dos chicos que están jugando, básicamente. Ninguno de los dos quiere dar una parte, pero están tratando de ver cómo hacer para disfrutar, y lo más difícil es cómo poseer en común. Y si lo vemos ya de a poquito metiéndonos en temas de vehículos, a este señor que tanto ama su auto y que seguramente todos los fines de semana está esperando que llegue el sábado para llegar a su casa y lavarlo, bueno, esto es un poco lo que nos gusta plantear como desafío, y por suerte el mundo está evolucionando y muchos de nosotros podemos seguir experimentando momento a momento que el compartir ya es parte de nosotros, ¿no? Desde oficinas, monopatines, la máquina de cortar pasto, vehículos, herramientas, absolutamente todo hoy lo estamos por suerte entendiendo como parte de una economía colaborativa. Y ni que hablar del contexto que estamos viviendo, bueno, ya sea por toda esta pandemia, pero también justamente por todo lo que se estuvo comentando antes del flujo del movimiento urbano, y que lamentablemente todas las estadísticas indican que se sigue viendo cada vez más una concentración hacia las grandes urbes y va a seguir ocurriendo. Y dentro de eso, y ese contexto que está permanentemente cambiando, lo que vemos, y dentro de lo que es el compartir más la combinación de ese contexto, nacen estas modalidades de transporte compartido, de sharing. Y bueno, modalidades que ya se encuentran corriendo en las ciudades, como los autos, motos, bicicletas, etc. Y una pregunta que hacía Florencia también, y bueno, yo acá le puedo empezar a dar unas respuestas al menos, y es una de las preguntas fue si podemos pensar en plataformas que estén trabajando en ofrecer distintos medios de movilidad integrados, y la respuesta ¿cuál es? Sí. Y hoy ya tenemos distintas experiencias en varios países, ya sea, bueno, Free to Move en Europa, Poppy también en Europa, Moveit o Women en Helsinki, que la verdad Helsinki es una ciudad para mí modelo que muchos debiéramos ver y inspirarnos. Y esta integración y yo diría, como decías vos, Héctor, esta disrupción, que no la planteo yo, sino miren quién la plantea, ¿no? Ni más ni menos que Bill Ford, el presidente actual de Ford a nivel global, que fue lo que dijo en un congreso el año pasado. Llegará el día en el que el concepto de vehículo en propiedad formará parte del pasado. Si vives en una ciudad, no necesitas tener un vehículo. ¿Y qué dijo el CEO de Volvo?
no compres nuestros vehículos, suscríbete, plantea el fin de la propiedad en la carretera. De vuelta, no lo estoy diciendo yo. Y ahora, siguiendo con esos lineamientos, y esto que muchos también, Juan y Florencia, mencionaban sobre el car sharing y esos porcentajes que ponían sobre cómo fue el nacimiento y el crecimiento que se está dando. Y si quieren con cierta alegría, yo les puedo contar que lo que hace a los ratios que se están viendo en la ciudad de Buenos Aires respecto del negocio y el volumen y la movilidad del car sharing, hoy ya estamos en los mismos niveles, estamos cerrando el mes de septiembre con niveles en algunos casos igual y en otros mayores a los que teníamos antes de la pandemia. Pero vayamos a ver bien cuáles son esos beneficios que nos está trayendo. Antes de entrar al detalle de los beneficios, hay algo que creo que este gráfico que de alguna manera inventé acá, está como sintetizando un poco todos esos cuadros anteriores también mostraban los chicos respecto de esos porcentajes. Y acá lo que hago yo es mostrar los distintos tipos de movilidad, pero asociados a las distancias y las duraciones. Hoy, si ustedes se fijan, la más micromovilidad, lo que puede ser el monopatín Tembici, que es el sistema de ecobicis anterior que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, hoy Cultra, motos eléctricas que hay en otras ciudades, Cabify, Uber o Vía Taxi. Esas plataformas o esas formas de movilidad se dan más que nada en lo que ocurre hasta el kilómetro, digamos. Dentro de 1 kilómetro de distancia y no más de 30 minutos, es lo que hoy se considera más la micromovilidad y está cubierto, satisfecha a los porteños a través de estas plataformas. Ya en una segunda etapa se encuentran empresas de car sharing como la nuestra, donde el segmento que estamos satisfaciendo es más distancias que van hasta 50 kilómetros y duraciones de hasta 5 horas. Más de eso ya empiezan a haber otros tipos de plataformas como de peer-to-peer, que son plataformas donde los particulares ponen en arrendamiento los vehículos hacia otros clientes también particulares. ¿Qué beneficios hoy tiene el car sharing? Pero en realidad no me limito a eso, sino que lo pienso más de vuelta como una economía colaborativa. Y asociado también a lo que decía antes, al principio de mi presentación, de lo que hace al costo de compra. Hoy, cualquier vehículo puede rondar alrededor del 1,5 millones de pesos. Cualquier gasto mensual que tenga una persona que tenga su vehículo propio, está hablando de no menos de 25.000 pesos por mes. Y después todo el tiempo, todo ese dolor de cabeza que trae el estar ocupándose del vehículo, de un siniestro, de un trámite, de las multas, etc. Todo eso lo que está generando es, de alguna manera también, podemos asociarlo a lo que fue este efecto COVID, del disfrute, del querer ocuparse más de uno mismo, y de alguna manera también este ahorro lo que genera es más el consumo responsable. Y también dentro de esa mayor responsabilidad que tenemos como ciudadanos de las grandes ciudades, y algo que también está estadísticamente comprobado, y esto de vuelta, perdonen a todos los que están mirando, pero la verdad que hice una presentación lo más compacta posible. Están todos los datos de las ciudades más modernas y desarrolladas, donde demuestran que el transporte público crece en las ciudades donde hay más transporte compartido. El auto compartido, la bici compartida, genera y empuja a la mayor utilización del transporte público. Es un efecto en cadena que se produce básicamente porque las personas, al no tener vehículos, necesitan claramente y se desprenden, como este chiste que hacía al principio, del amante del auto. Todas aquellas personas, los porteños de las grandes urbes, se desprenden de sus vehículos particulares y empiezan a transitar este modelo de compartir. Y después, por otro lado, el tema ecológico, creo yo que es para mí el mayor elemento hoy que está más creciendo, y la concientización que hay del tema ecológico, más en los jóvenes. Empresas de vehículos compartidos, hoy lo que estamos haciendo es, nosotros ya compramos
se le llama los carbon credits, que son todos aquellos bonos que nosotros hacemos para poder compensar la huella de carbono, con lo cual es una movilidad más responsable que lo que hace a seguir llenando de vehículos la vía pública, ¿no? Y en esto de llenar vehículos, los vehículos compartidos ya poseen estacionamientos predefinidos, predeterminados, y eso también hace que haya menos despelote en la vía pública, y ni que hablar la reducción. De vuelta, y acá sí le pongo una cifra, en promedio hay ciudades que han reducido entre 13 y otras ciudades 17 la cantidad de vehículos que se desplazan de la vía pública por cada vehículo compartido. Y hay, bueno, algunos números sobre la menor cantidad de emisiones que tenemos, de 5,3 millones de menor CO2, de contaminación de carbono, por estos 14 vehículos desplazados por cada un vehículo compartido que ponemos en la calle. Bueno, y finalmente, la menor congestión vehicular, que, como decía Florencia, ¿cómo será esta vuelta? Y Juanjo, la verdad que me encantó esto, que se pusieron como objetivo que la vuelta a la normalidad tiene que ser con menores costos que los anteriores. Bueno, creo que una de las ventajas de la mayor velocidad con la que nos dirigimos hoy en día, de un punto A a un punto B, bueno, eso claramente tiene una menor congestión, una menor contaminación. Bueno, hay que trabajar fuerte para que eso continúe luego, ¿no? Y acá sí que pasa un poco de proyecciones. En el 2015 ya había 114.000 vehículos compartidos en la calle, y estamos multiplicando el escenario al 2025 por casi 4 veces. Y en lo que hace a la cantidad de usuarios, también estamos multiplicando por casi 5 la cantidad de usuarios, empezando con 8 millones que ya había en el año 2015. Bueno, ya vamos terminando. Venimos bien de tiempo. Bueno, ¿qué estamos viendo? Sí, a ver, como próximos pasos, y algunos de estos comentarios que voy a dejar, básicamente son algunos que podemos hacer las empresas desde el ámbito privado, y otras que claramente vamos a necesitar una mayor cohesión, un mayor trabajo en equipo entre las empresas privadas y los sectores públicos, entendiendo siempre que este trabajo en conjunto va a tener como beneficios, como decía antes, una mejor ciudad para todos, de vuelta por menor circulación de vehículos, por la compensación en la huella de carbono, por una economía colaborativa, y por último, y sí también, esto otra de las cosas que aceleró y concientizó el efecto COVID, de alguna manera, es este tipo de movilidad es 100% contactless, como se suele decir. ¿Qué significa? Hoy, para poder subirte a un vehículo compartido, el 100% de los trámites los haces desde el teléfono. Firmás el contrato con el teléfono, pagás con el teléfono, abrís el vehículo con el teléfono, se conduce todo, absolutamente el 100% de la funcionalidad se hace con mi propio celular. No necesito ver a nadie, no necesito tocar a nadie, no necesito que me den nada. Con lo cual, vayamos a cuáles serían los próximos pasos si queremos que este crecimiento que yo les digo que estoy viendo sea algo exponencial y sea mucho más de los porcentajes que contaba un poco Juanjo y Florencia en sus presentaciones. Free floating, ¿qué significa? En ciudades, de vuelta, esto lo que tuvieron la suerte de viajar lo pudieron haber visto, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde hoy el vehículo lo podemos dejar en la vía pública. Hoy nosotros estamos dejando los vehículos solamente en lugares privados, en estaciones de servicio, shoppings, aeropuertos, en garage, parking privados y demás. Con lo cual eso sería algo que como próximo paso ayudaría enormemente. La integración, esto lo vimos un poco antes, queremos trabajar en este multimodalismo de transporte, integrando un poco todos los medios de transporte. Otra de las compañías que forman parte del grupo, que como decía Héctor, desde mi mundo emprendedor hemos desarrollado,
nosotros también le hacemos toda la logística a las bicis de la ciudad de Buenos Aires. Todas las noches nuestros vehículos salen a recorrer, a hacer ese clearing entre las distintas estaciones. Hoy son unas 200 y pico de estaciones. El auto conectado, esto es apasionante lo que se puede lograr. Hoy ya están testeándose en varias ciudades del mundo. Conectar los vehículos. Hoy un vehículo compartido es un vehículo sumamente inteligente. Hoy nosotros desde nuestra base de operaciones, yo puedo mandarle instrucciones al conductor. Si el conductor no se puso el cinturón de seguridad, puedo detener el auto, puedo obligarlo a que tome determinadas decisiones, puedo dirigirme al habitáculo de la persona, puedo muy rápidamente armar el recorrido de cómo ocurrió en la eventualidad que él tenga un siniestro, teniendo información precisa de cómo fue que ocurrió. Y el siguiente paso es empezar a conectar vehículos con el medio ambiente. El medio ambiente me refiero no solo a peajes, que es algo relativamente sencillo, sino hasta con los semáforos. Entonces yo, comunicando autos con semáforos, puedo armar que la liberación de las vías donde se van los vehículos, liberarlas o dirigir mediante la comunicación de los semáforos con los conductores para que las arterias vayan yendo por distintos lugares para así liberar las calles, digamos. O sea, puede haber una mayor comunicación y cosas que también se están haciendo donde la cantidad de información que los vehículos recogen en tiempo real permanentemente es información muy rica que le podemos dar a los distintos organismos. Léase, por ejemplo, no sé, lluvias. Lo más rápido que hay es el sensor de lluvia de un vehículo puede detectar en forma rapidísima cuando comienza a llover en Flores, en Caballito, la intensidad con la que llueve, levantar temperatura, reportar siniestros. Piensen al auto no solo como un auto, sino un auto con un montón de tecnología y como fuente de información. Y finalmente la electrificación, que eso da para charlas y charlas. Me encantaría seguir hablando, pero no me quiero extender. En términos de infraestructura y legislación, muchísimo para laburar, así que bueno, ahí lo dejamos por otro momento. Bueno, Auto, de la compañía de Caballerín que armamos, nosotros hemos armado un set de compañías muy interesantes. Hoy estamos operando en Argentina, Colombia y Uruguay, bueno, a través de RDA, que es una de las compañías que tenemos más de 10.000 vehículos por todo el país, con CarPro, Superauto, Superenvío, con los temas de logística de última milla. La verdad que es un montón que nos hemos metido en temas de movilidad, apasionados por armar una ciudad cada vez más amigable, más sustentable, y bueno, y eso es lo que buscamos, y bueno, encantado, Juanjo y Florencia, de poder dar mi aporte y granito de arena para que esto sea posible. Así que bueno, muchas gracias, chicos de Global Shapers, y abierto a todas las preguntas que vengan por delante. Arturo, muchísimas gracias por tu presentación, la verdad muy interesante. Yo doy fe de Auto, es una compañía que me parece muy interesante, resuelve muchas soluciones en una, y lo uso mucho, esa es la verdad. De hecho, me han mandado más de una vez un mensaje de bajar la velocidad, así que están conectados. Bueno, muchísimas gracias a los tres oradores. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, que veo que hay preguntas bien interesantes. Ya la verdad es que no tenemos mucho tiempo, así que voy a tratar de tomar 2 o 3 consultas. Y la primera estaba para Juanjo, de Mariano Pozzi, y dice así: ¿Cuán sustentable es el subterráneo con respecto a otros transportes públicos y por qué no se priorizó tanto en los últimos años? ¿Cuáles son los planes a futuro? Buena pregunta. Sí, no, sin lugar a dudas, en términos ambientales es muy sustentable. En términos de priorización, la verdad que en función de la capacidad efectiva de inversión que teníamos desde la ciudad, nosotros lo hemos priorizado bastante. Completamos la línea H, empezamos una renovación tecnológica de toda la red del subte. El subte, como bien saben, cuando nos lo transfirieron,
estaba muy atrasado, no había coches con aire acondicionado, la antigüedad promedio de la flota superaba los 45, 50 años en la mayoría de las líneas. Bueno, un montón de problemas y cuestiones por falta de inversión estructural, y hemos iniciado un proceso de inversiones estructurales que nos han llevado de transportar 850.000 pasajeros diarios a picos de 1.350.000 pasajeros por día. Y eso fue a partir de incrementar la capacidad, mejorar las frecuencias, y es un proceso que incluso hoy sigue en marcha. Actualmente estamos en un plan de inversiones con la línea D para modernizar la línea D, y eventualmente al final de este proceso de inversiones por el año 2022-2023, vamos a, por ejemplo, dar 2 minutos 15 de frecuencia en la línea D. Y ese tipo de inversiones también estamos haciendo lo mismo, una repotenciación en la línea B. Esto implica lo que dije de la D, el cambio de todas las señales. Acabamos de cambiar todas las señales, o estamos en el proceso, ¿no?, para terminar de cambiar todas las señales de la línea C, que tenía las mismas señales desde el día en que se inauguró esa línea, por ejemplo, con lo cual lo hemos priorizado muchísimo. En primer lugar, seguridad, renovando señales, renovando el equipamiento, tanto de vías como el equipamiento en material rodante. El segundo, en mejorar el confort y el nivel de servicio, aumentando la frecuencia en todas las líneas. Hoy, salvo en la línea E, podríamos estar brindando 3 minutos en hora pico en todas las líneas. En la línea E lo teníamos proyectado, pero después por la demanda decidimos que no. Sin embargo, también estamos trabajando para mejorar la línea E. En poco tiempo más van a dejar de circular los General Electric española que todavía circulan en la línea E. Y ahí pusimos el foco muy fuerte: elevar nivel de servicio, elevar nivel de seguridad y poder aumentar la capacidad de transporte de una infraestructura que estaba desaprovechada y bastante abandonada, además de completar la línea H. Y en la actualidad nos encontramos estudiando factibilidad y también solución técnica para la línea F, es de público conocimiento, lo hablamos constantemente. Así que esa es un poco la actualidad del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero hacer una mención más. También en 2013 empezamos un proyecto ferroviario en la Ciudad de Buenos Aires, que es la red de expresos regionales, que en términos de impacto económico y social, ese proyecto de inversión es mucho más rentable que incluso sumar una línea nueva de subte. Entonces, siendo que no era nuestra competencia primaria dentro de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí un poco por lo que mencionaba Florencia, de integración metropolitana, nos parecía que así como estábamos diseñando una solución para el Paseo del Bajo, teníamos que proponer y poner sobre la mesa para discutir con todos los actores una solución definitiva para la integración de las redes ferroviarias, que las pudiese potenciar. Tenemos 850 kilómetros de vías férreas en la región metropolitana y no superan el 1.200.000 y 1.300.000 de pasajeros. Ahí hay un potencial enorme y una falta de conectividad manifiesta, y entonces en 2013 empezamos un proyecto para tener una solución técnica. Los viaductos son la etapa cero de ese proyecto, eliminar todos los pasos a nivel. Entonces, por eso los viaductos que vieron que estuvimos construyendo. Hay algunos proyectos que continúan en manos del Gobierno Nacional en la actualidad: la electrificación del ferrocarril San Martín, que en principio avanzaría, y la continuidad del Belgrano Sur hasta Constitución, que también avanzaría. Digo, todo eso va en esa misma línea. Obviamente no se resuelve en 4 años, pero la idea es plantear una visión, diseñar los proyectos y una estrategia, y después, con los años, ir implementando. Muchísimas gracias, Juanjo. Creo que diste una muy buena respuesta. Acá voy con una consulta a Florencia, y es como 2 en 1, digamos. Dice así: ¿cuál es el principal desafío para implementar la ciudad de los 15 minutos en Cava? ¿Y efectivamente crees que puede implementarse o es una utopía? Más o menos así viene la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que no es una utopía para nada. Y me parece que mucho de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad va en esa línea, ¿no? A ver, la ciudad, como decía, de los 15 minutos, llámese como se llame, algunos le llaman de los 20, digo, la noción central digamos, está basada sobre un enfoque en el que podamos evitar los viajes motorizados
y cambiarlos por viajes de modalidad activa, motorizados me refiero a transporte público, auto particular, ¿no? Puede ser un scooter eléctrico que también es motorizado. Y, digamos, que después podamos resolver los viajes un poquito más largos en transporte público. Esa sería como, en 2 palabras, una estrategia de movilidad sostenible. Yo creo que para plantear una ciudad de los 15 minutos no lo podemos hacer por el lado de la Secretaría de Transporte, digamos. Lo tenemos que hacer con la Secretaría de Transporte y planteando un modelo de desarrollo urbano, que en ese sentido mi sensación es que la ciudad va muy en esa línea, ¿no? De descentralización de las actividades. Piensen, por ejemplo, yo tengo que ir a atenderme al médico, qué sé yo. Si yo tengo un centro de atención de un CESAC, de atención primaria, digamos, cerca de mi barrio, yo voy caminando y no tengo que hacer un viaje en transporte público hacia un hospital o un centro de mayor complejidad, ¿no? Si yo puedo, y así con diferentes cosas, digamos, pueden ser con trámites administrativos, con distintas cosas. Hay otras que, por supuesto, requieren cierta centralidad, ¿no? No vamos a poner un hospital de alta complejidad en cada barrio porque sería absolutamente ineficiente desde el punto de vista del uso de los recursos. Pero me parece que, si bien no estamos, digamos, la ciudad de los 15 minutos es un horizonte, ¿no? No es que vamos a llegar al fin de esta gestión a que todos podamos hacer la cantidad de cosas que queremos hacer en el día a 15 minutos de casa, pero sí tiene que ser un horizonte de planificación, digamos, una mirada hacia donde orientemos las acciones. Y me parece que en ese sentido, invertir en infraestructura para modos activos es muy importante. Por ejemplo, la semana pasada estaba en otro Zoom donde una persona de un municipio decía, tuvimos un gran auge de ciclistas y de personas que andan en scooter eléctrico, y tenemos un gran auge de accidentes. Tenemos accidentes extrañísimos de ciclista contra ciclista, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, al tener más recursos y un plan que es previo a la pandemia, muy previo a la pandemia, estamos mucho mejor preparados para absorber esa demanda, y que el tipo que se subió a una bicicleta porque no podía subirse al transporte público, no quiera el primer día que le habiliten el transporte público salir de la bicicleta porque tuvo un accidente o lo que sea, ¿no? Entonces, uno de los aspectos centralísimos es invertir en infraestructura, invertir en ciclovías, invertir en veredas, que caminar no sea una carrera de obstáculos, que sea una experiencia agradable, que tenga un lindo paisaje para mirar, qué sé yo. Todas esas cuestiones me parece que yo no las veo lejos para nada, me parece que es una línea de política que se viene dando hace años y que no tiene por qué interrumpirse con la pandemia, por el contrario, me parece que al contrario está profundizándose todavía más. Así que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente, la Cava, digamos, yo no le veo bastante potencial, es una ciudad densa, bien compacta, que no suma población, que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo diagramamos las actividades para que no todo pase en el centro, pero me parece que es un proceso que está bastante avanzado, pensaría. Ahora, cuando empezamos a ampliar la mirada, por eso no sé si preguntaban Cava o el área metropolitana, cuando empezamos a ampliar la mirada, empezamos a ver otra cosa, ¿no? Que la planificación territorial es mucho más laxa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Barrios informales o barrios cerrados o lo que sea, en las afueras sin ningún tipo de servicio, y todas esas personas que se localizan cada vez más lejos de la ciudad no tienen acceso a centros de salud cerca, no tienen fuentes de trabajo cerca, no tienen, digamos, hay unos estudios muy, muy interesantes de a qué podemos acceder, por ejemplo, en transporte público desde un barrio de la Ciudad de Buenos Aires y desde un barrio del tercer cordón, ¿no? Y van a ver que la cantidad de puestos de trabajo, por ejemplo, que se pueden acceder son ostensiblemente menores. Entonces, digo, para lograr la ciudad de los 15 minutos a nivel metropolitano, ahí es dificilísimo, digamos. Tenemos que replantear, digamos, la organización del territorio de una manera muy profunda, y sobre todo controlar la expansión urbana.
¿no? Porque si no es imposible, ¿no? Ni 15, ni 30, ni 1 hora, ni 1 hora y media, ¿no? Va a ser la ciudad de las 5 horas, porque es imposible. Pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires, si esa es la pregunta, yo lo veo bastante factible y que está, y no lo veo lejos de la línea de política pública que vengo viendo en los últimos años. No sé, Juanjo, si estás de acuerdo, pero me parece que es totalmente posible por las características de compacidad. Buenos Aires, Cava es mucho más parecida a París que a Los Ángeles, digamos. Es el lugar perfecto para ser la ciudad de los 15 minutos. Florencia, muchísimas gracias. Un par de preguntitas más y ya cerramos. Y acá voy con Arturo. Arturo, la consulta dice así: ¿cómo podemos lograr que el car sharing sea más inclusivo en una sociedad donde gran parte de la gente no está bancarizada? Una pregunta complicada. Sí. No, está clarísimo. Mira, justo hoy estábamos revisando algunos indicadores de esos. El nivel nosotros de gente que se descargan las aplicaciones y que pide utilizar los vehículos nuestros no llega al 5% que rechazamos como cliente que no puede acceder al vehículo, que no califica para poder ser cliente nuestro, con lo cual es muy, muy bajo hoy te diría, y estoy tratando de ver cómo hacer para que ese porcentaje aún más se pueda ir reduciendo, con lo cual hoy la única, si querés, gran barrera que tenemos es que tenga registro de conducir, digamos, ese es el único condicionante, porque no veo otro, pues estamos trabajando en crear justamente herramientas para no dejar a nadie afuera. Estás muteado, Héctor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, Arturo. Muy buena respuesta. Ahora voy con una última consulta. Este es medio doble, casi triple para Juanjo. Y dice así esta consulta: si bien se empezó a implementar el uso de las ciclovías en avenidas, aprovechando la pandemia, para cómo estaba previsto originalmente, es decir, esta consulta viene dada un poco para cuantificar cuánto adelantó la pandemia en tomar ciertas acciones, ¿no? Por otro lado, otra consulta, buscando por acá, sería, ¿cómo impactó el uso de las ciclovías, el efecto de las ciclovías en los comercios? ¿Aumentó o decreció la actividad en estos comercios? Y bueno, también estaría bueno si puedes complementar un poquito la consulta que se hizo a Florencia, ¿no?, sobre la ciudad de los 15 minutos. Estaría bueno conocer tu perspectiva. Respecto de las ciclovías en avenidas, definitivamente no las teníamos previstas para los 2 primeros años de esta gestión. En los primeros años de esta gestión nosotros teníamos aproximadamente unos 35-40 kilómetros de red que planificábamos implementar para terminar de conectar esta red que hoy ya tenía 250 kilómetros de ciclovías protegidas. O sea que iba a seguir utilizando calles secundarias y iba a seguir permeando hacia la periferia para empezar a conectarse con los municipios de Gran Buenos Aires. Ahora estamos trabajando en un plan con el gobierno nacional, donde ellos quieren, junto con el apoyo del BID, empezar a financiar la construcción de ciclovías que ingresen a la ciudad de Buenos Aires, y estamos trabajando en distintos proyectos para Lanús, 3 de febrero, San Martín, junto con el gobierno nacional, y están en estudio, y esos serían próximos pasos de aprobarse y avanzar. Pero básicamente en los 2 primeros años íbamos a tratar de terminar de cerrar esta red. Ahora ese objetivo sigue estando vigente. Lo que sí estamos pensando es en nuevas alternativas, en empezar a utilizar distintas materializaciones diferentes a las que veníamos implementando en las ciclovías en calles secundarias, típicas con el cordón separador y demás, empezar a pensar en ciclovías que se utilizan el estacionamiento de buffer y distintas soluciones que podrían aparecer en los próximos años. Respecto a lo de la ciudad de 15 minutos, muy en línea con lo que dijo Florencia, y es verdad que no es solo una política de movilidad, y básicamente la movilidad acompaña ese proyecto. Y lo más importante es la institucionalidad detrás de esa política pública. Nuestro plan urbano ambiental, el que ahora estamos ya trabajando para tener la nueva versión,
pero ese que nos gobernó durante todos estos años, esa ley tan básica, habló siempre de una ciudad policéntrica y promovía el desarrollo de distintas áreas con mix de uso de suelo para caminar o ir hacia esta ciudad de 15 minutos, a pesar de que en ese momento el concepto ni existía. También hablaba obviamente de la movilidad activa, de la movilidad en bici, de la caminabilidad, un montón de conceptos que hoy están incluidos en la ciudad de 15 minutos, de la accesibilidad del sistema de salud, que acompañamos con una política de CESACS para garantizar también lo que decía Florencia, que el primer nivel de atención sanitario esté a menos de 20 minutos de cualquier persona que reside en la ciudad de Buenos Aires. Y después con el transporte nos pusimos una vara que queremos llegar al 100%, que es, hoy estamos en el 95% de los vecinos de la ciudad, tiene una parada de transporte público a menos de 500 metros de su casa. Por supuesto que puede ser justo la línea de colectivo que no te lleva a donde querés ir, pero también lo que hemos incorporado en los últimos años fue, además de la tarifa social, el boleto integrado para promover la intermodalidad y facilitar el acceso al transporte público. Y después la política de distritos, el distrito tecnológico, el distrito gubernamental. Yo les estoy hablando desde Barracas, lo que era un edificio industrial, hoy esto es una oficina gubernamental, y en la otra cuadra ya hay un banco, y 2 cuadras para allá también se mudó el Santander. O sea, el ir promoviendo en distintas áreas el distrito tecnológico, el impacto que tuvo en Parque Patricios, en menos de 10 años, Parque Patricios es un barrio completamente diferente. Es un barrio con oportunidades laborales, con oportunidades académicas, y además sigue siendo un barrio con oportunidades de desarrollo residencial y donde la gente puede vivir y trabajar y educarse. Digo, y esto no pasaba hace 10 años. Y esto lo estamos un poco replicando en toda la ciudad. Pero es fundamental, como decía Florencia, el tema de trabajarlo metropolitanamente. Y les voy a mostrar algo que comparto una sola imagen rápido en línea con lo que dijo Florencia recién, que es el tiempo de viaje, ¿no? Esto es cuando hicimos el estudio de la red y el proyecto. Está bueno poner foco en la imagen actual, ¿no? Tomando el centro del obelisco, los tiempos de viaje, 30 minutos es 60, 30 minutos es el celeste, verde es de entre 30 y 60, y amarillo es entre 60 y 90, las coronas de isotiempo de viajes para esta región. Y miren con el proyecto de la red, cuánto se amplía la capacidad de conectividad, y esa persona que vivía en Temperley, y que hoy no puede acceder a un trabajo mucho más lejos que tal vez el centro de la ciudad de Buenos Aires o Recoleta, Palermo, con un proyecto de infraestructura de estas características, el potencial del mercado laboral se amplía casi que hasta la zona de San Isidro, San Martín, 3 de febrero, o sea, empieza a tener oportunidades mucho más grandes de las que tiene en la actualidad. Por eso la importancia de que cuando planificamos infraestructura hay que planificarla, no importa desde qué lugar de la jurisdicción estamos, con una mirada metropolitana y seguir fogoneando la institucionalidad de la Agencia Metropolitana de Transporte y eventualmente nuevas institucionalidades que gobiernen distintos ámbitos de la política pública de la región. Bueno, la verdad, muy buena respuesta. Me pareció muy interesante ese mapa que muestras al final. Nada, solamente tengo que agradecerles mucho a Florencia, a Juanjo y a Arturo por participar. Y Maru, te paso la palabra ya para que cerremos el webinar. Sí, ya terminamos. Muchas gracias a todos de parte del equipo de Global Shapers, tanto a los oradores como a quienes se sumaron. El diálogo de hoy va a estar subido a YouTube, a nuestra cuenta, y en Instagram también, es @GlobalShapersBA de Buenos Aires. Así que se pueden sumar para verlo de nuevo, para ver qué otras actividades estamos haciendo. Así que gracias, y como siempre los invitamos a transformar sus hábitos en hábitos más sustentables, entender cuál es el impacto, en este caso, de la manera en la que se mueven y cómo pueden hacer para tener un menor impacto. Muchas gracias a todos.